Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista en Visitadores Médicos Digitales. Hoy tenemos a uno de los precursores en las herramientas digitales aplicadas a la industria farmacéutica. Él es un formador de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Además, es el CEO de la empresa PB Farm, que es una consultora especializada en farmacovigilancia y en asuntos regulatorios del medicamento. Hoy con él vamos a poder disfrutar del punto de vista que tiene a nivel regulatorio nuestra profesión relacionado con los profesionales sanitarios. Con nosotros tenemos a José Alberto Ayala. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos bien. Hoy estamos en una nueva entrevista en Visitadores Médicos Digitales con José Alberto Ayala. Él es el CEO de PB Farm, una consultoría especializada en farmacovigilancia y además también es formador de la EMA, de la European Medicines Agency, la Agencia Europea del Medicamento. Él estará hoy con nosotros para hablarnos de la digitalización en general y concretamente de lo tocante a la farmacovigilancia. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel por invitarme a la entrevista. Estupendamente, ¿qué tal estás tú? Pues bien, yo encantado de tenerte aquí porque bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, ¿vale? Yo quiero explicar para que sepan bien de dónde ha salido este hombre que sabe tanto de farmacovigilancia. Él me formó a mí en la EMA, yo era farmacovigilante antes que visitador. Y bueno, pues él me formó a mí en todo lo tocante a farmacovigilancia en la Agencia Europea del Medicamento, en Londres. Entonces, quedé tan fascinado con todos sus conocimientos que le he propuesto esta entrevista para ayudarnos a todos un poquito a enfocarnos en el tema digital y en el tema farmacovigilancia, que en nuestro país, José, la tenemos un poquitín ahí, no es el país que más, España no es el país que más notifica, ¿verdad?, las reacciones adversas. Efectivamente, tenemos bastante infranotificación en España. Tenemos mucha información que, bueno, que no llega, digamos, a conocerse, no termina, no termina de llegar a donde debe llegar. Es verdad, es verdad. Pues, pues, pues de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar también, porque ya aprovecharemos para que nuestros compañeros tengan en cuenta lo que es la farmacovigilancia, ¿no? Que es el establecer el beneficio-riesgo del medicamento para optimizar el uso en nuestros pacientes, que nuestros doctores puedan optimizar ese uso, y para eso está la farmacovigilancia, si no me equivoco, ¿no, José? Va por ahí la cosa. Sí, sí, la farmacovigilancia es una parte que estudia la seguridad de los medicamentos con la intención siempre de proteger al paciente. Yo creo que aquí es fundamental tener en mente el objetivo final, ¿no? El objetivo fundamental de la farmacovigilancia, que siempre va a ser proteger la salud pública y al paciente en general. Bueno, no sé si sabrás, Miguel Ángel, supongo que sí, porque tú llevas muchísimos años trabajando en farmacovigilancia, has estado trabajando en farmacovigilancia, que cuando el producto llega al mercado, un producto farmacéutico, ¿no? Un medicamento llega al mercado, realmente tampoco se conoce tanto sobre ese medicamento. Se han hecho una serie de ensayos clínicos, se ha utilizado ese medicamento en una serie de pacientes dentro del contexto de ensayo clínico y claro, se han expuesto una serie de sujetos y se han observado una serie de reacciones adversas que digamos que es lo poco que se conoce de ese medicamento. Pero bueno, estadísticamente hablando, es complicado conocer realmente el perfil de seguridad del medicamento, porque claro, al estar limitado el número de pacientes que han estado expuestos a ese medicamento, el conocimiento que se tiene sobre la seguridad y la eficacia también del medicamento, puede ser, sobre todo de la seguridad, es muy limitado. Por ponerte un ejemplo, hay una regla muy famosa que se llama la regla de tres, ¿no? Que va un poco tiene que ver con los porcentajes que son estadísticamente representativos para observar una reacción adversa. Por ejemplo, una reacción adversa que sea muy común en un medicamento es una reacción que se da en 1 de cada 10 pacientes, ¿no? 10 pacientes toman el medicamento,
sabemos que uno puede llegar, ¿no?, a expresar esa reacción adversa. Eso se denominan reacciones adversas muy comunes. Bueno, pues para poder observar estadísticamente una reacción adversa muy común en un entorno de un ensayo clínico, habría que exponer al menos a 30 pacientes. Si subimos de categoría, porque ya sabes que las reacciones adversas se van categorizando un poco según la frecuencia en la que se van observando, pues bueno, pues tenemos las reacciones adversas comunes, ¿no? Una en cada 100 pacientes. Para observar una reacción adversa común en un ensayo clínico, necesitamos exponer a 300 pacientes. Luego están las que no son tan comunes, que son una de cada 1000. Ahí necesitamos exponer a 3000, ¿vale? Y luego las que son raras, digamos, esas son una de cada 10.000, tendríamos que exponer a 30.000 pacientes. Y luego ya están por arriba, ¿no?, las muy raras, que esas son prácticamente muy difíciles de observar porque se producen en un porcentaje prácticamente inferior al 0,01%. Aquí sería un paciente de cada 100.000 pacientes expuestos, uno podría llegar a expresar esa reacción adversa, ¿no? Entonces, claro, imagínate, aquí ya estamos hablando del orden de los 300.000 pacientes y claro, un ensayo clínico jamás. Es un campo muy inabordable, claro. Entonces, cuando llega ese medicamento al mercado, y podemos, por ejemplo, pensar en la vacuna del COVID, que ahora es una cosa como muy actual, ¿no? Se está buscando la vacuna del COVID y se está hablando mucho, oye, queremos que la vacuna sea segura. Bueno, sea segura, por supuesto, ¿no? O sea, no va a llegar nada que no esté aprobado por la EMA, que no pase la seguridad. Y claro, se va a conocer, lógicamente, un perfil de seguridad determinado, pero habrá cosas que no se conozcan todavía. Claro. Y por eso es importante la fase de observación post-comercialización, ¿no? Claro, claro. En realidad está ahí cuando empieza todo. Efectivamente, nosotros eso le llamamos la fase 4, ¿no? Sí. Cuando el medicamento llega al mercado, pues ya se inicia la fase posautorización, el mercado recibe ese medicamento y entonces, de repente, ese medicamento pues, se empieza a utilizar en un número mayor, ¿no?, de sujetos. Y ahí, pues bueno, es donde se van a poder observar esas reacciones adversas. De hecho, nosotros trabajamos mucho en PDFAR con detección de señales en farmacovigilancia, ¿no? Detección de señales de farmacovigilancia es lo que te ayuda a identificar esas reacciones adversas que tampoco se conocen tan bien o que son nuevas que no se habían observado anteriormente, o a lo mejor reacciones que ya se conocían pero que de repente empiezan a entenderse mejor, ¿no? Por ejemplo, una reacción adversa que normalmente se da más en la población pediátrica o en la población geriátrica, ¿no? Empiezan a entenderse esa información una vez que el medicamento ya ha salido al mercado, ¿no? Y empieza a utilizarse de una manera pues, mayor, ¿no? Pues ese trabajo o esa detección, ¿no?, se produce con un contexto de detección de señales en farmacovigilancia. Y la mayoría de las señales de los medicamentos se producen en los 10 primeros años en los que el medicamento sale al mercado. O sea, un medicamento nuevo, imagínate, se desarrolla un medicamento nuevo en un contexto clínico, se saca al mercado, bueno, pues durante los 10 primeros años se van a poder detectar un número bastante alto de nuevas señales que van a aportar información sobre la seguridad de ese producto. Y bueno, no es que tampoco que después de 10 años también se van a encontrar cosas. Lógicamente, la probabilidad va a ser menor, porque estamos hablando aquí también de muchos contextos estadísticos, pero se van a poder encontrar también cosas. Yo, José, en toda mi etapa en farmacovigilancia, recuerdo que a mí me daba mucha rabia, o sea, por así decirlo, la gente que se dedica a farmacovigilancia nos meten tanto en la cabeza la importancia del beneficio-riesgo, de la relación beneficio-riesgo, que casi damos por hecho que un medicamento que tiene poca comunicación no quiere decir, poca notificación de reacciones adversas, no quiere decir que sea muy seguro. Quiere decir que no se está notificando. O sea, damos por hecho eso, ¿verdad? Efectivamente, sí. Es muy curioso, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, medicamentos que ya se conocen muy bien, se da un poco por hecho como que son muy seguros. Bueno, vamos a ver. Hoy en día, por ejemplo, si la aspirina no existiese y se empezase ahora mismo a investigar en un contexto clínico, debido a los problemas gastrointestinales y los problemas que puede tener en el estómago, podría incluso que no llegase a ser aprobada nunca.
Imagínate. Podría incluso ser complicado, ¿eh? Que ese producto que existe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué existe todavía ese producto? Pues porque ya se conoce, ¿eh? Ese riesgo se conoce tan bien, se sabe tantísimo que una persona que tenga una úlcera no debe tomar, ¿eh? Aspirina porque es muy peligroso, ¿no? Sí. Se conoce esto también, está tan integrado en nuestro día a día, ¿eh? que bueno, ya ese riesgo se ha minimizado, ¿eh? Entonces, se habla mucho de minimización de riesgos, ¿no? Nosotros para poder minimizar el riesgo, que al final lo que decía anteriormente, ¿no? Queremos preservar la salud de los pacientes, proteger la salud pública. Cuanto más conozcamos sobre los riesgos de los medicamentos, pues mejor o más acciones, ¿no? Más eficientes van a ser las acciones que tomemos para minimizar los posibles riesgos que ese medicamento pueda tener. Sí. Yo, de hecho, recuerdo en mis tiempos trabajando aquí en farmacovigilancia, yo recuerdo llamar a médicos, porque tener una notificación de las pocas espontáneas que había por parte de la red comercial, y que hay, yo hoy formo parte de la red comercial, y no he pasé una el primer año, creo, y ya está. Yo recuerdo llamar a doctores diciéndole, mire, es que ha tenido una reacción con tal fármaco. Dice, sí, no, pero era vómitos. Ya, pero no, es que está descrito en la ficha técnica. Sí, está descrito, pero es que aunque sea esperada la reacción, es notificable. Hay que comunicarla. No, pero hombre, si ya lo sé, se lo cambio y ya está. No, pero es que, claro, el concepto que yo le explicaba a los doctores en aquel momento era, es que cuanto más sepamos a cuántas más personas le sucede esto, más afinaremos en el beneficio del producto. A lo mejor hay que, yo qué sé, cambiar en la ficha técnica algún concepto, una formulación, algo. Pero si no tenemos ese dato real de a cuánta gente le está pasando, no podemos ofrecer esa seguridad. Esto es así, ¿verdad? Efectivamente, sí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de señales en farmacovigilancia, hablamos de, bueno, reacciones adversas que no se han observado anteriormente, que son nuevas, nos sorprende, digamos, ha pasado esto, no lo conocíamos, ¿no? Pero también hablamos, por ejemplo, de reacciones que son conocidas, en las que nosotros las entendemos mejor, ¿no? Como te decía anteriormente, empezamos a notificar y cuando nosotros analizamos esa reacción adversa, empezamos a observar, vale, sí se conoce que este efecto adverso se produce, pero estamos observando, gracias a la notificación que hemos recibido, que se produce de una manera superior en este rango de población, por ejemplo, ¿no? En población pediátrica. Sí. O, por ejemplo, también la frecuencia, ¿no? Muchas veces son cosas que se conocen, que pueden ocurrir, ¿no? Pero al poder recibir esa información podemos analizar la frecuencia, si es una frecuencia mayor de la que nosotros esperábamos. Sí. Toda esta información nos va a aportar un montón de información del medicamento en sí. Incluso puede que nos lleve a detectar problemas relacionados con la calidad. Puede ser que ciertas reacciones adversas pues, bueno, puedan estar asociadas con bueno, un problema de calidad que haya habido con el producto. Eso también es importante, ¿no? Tenemos mucho retirada de lotes, un poquito por curarnos en salud. Esto es muy frecuente en las farmacias. Hoy en día pues, se comunican, hay lotes que han salido defectuosos, que luego han dado una serie de parámetros que no están de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos. Bueno, pues ese lote pues, se retira, ¿no? por curarnos en salud antes de que llegue al paciente. Aquí, por ejemplo, habrá, bueno, vosotros conoceréis muchísimo porque tiene muchísimo impacto, los jarabes para niños, ¿no? Que de repente salen los datos de calidad que no están acordes y eso enseguida se paraliza, se manda un mensaje a todas las farmacias, en fin, vamos a retirarlo por curarnos en salud muchas veces. Sí, pero al final todo esto depende de lo mismo, de la notificación. O sea, es algo que no tenemos, aquí no hay mucha cultura de eso. Yo en un principio, cuando entré en la red comercial, yo entraba, vamos, para mí lo primero era la farmacovigilancia, hasta que me di cuenta de que el propio sistema en sí, no los delegados, no los visitadores, el propio sistema. O sea, yo he tenido algún doctor que le tiene que decir, oiga, es que una falta de eficacia es notificable, es una reacción adversa a una falta de eficacia. Pero ¿cómo dices eso? O sea, bueno, no voy a entrar en discusión con un médico, ¿no? El médico es él, yo no. Pero, José, dilo aquí ahora delante de todo el mundo. ¿La falta de eficacia es reacción adversa, sí o no? Por supuesto. Es una información de seguridad que nosotros queremos recoger, ¿no? Yo he dado muchas formaciones
a muchos delegados, pues, con muchos clientes que tenemos en PBFarm, ¿no? Con los cuales trabajamos, empresas farmacéuticas, que nos llaman a nosotros para darle formación a los delegados, ¿no? Y sí, la verdad, sorprende un poco, ¿no? Cuando vas sobre la formación anual, que además es una cosa que se repite con cierta periodicidad, ¿no? Por supuesto que se hace una definición de qué es una reacción adversa y también se habla de otras informaciones de seguridad que son relevantes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el uso fuera de ficha técnica. Eso es una cosa que tampoco se conoce mucho. Exacto. El uso en embarazadas. O en... Exacto. Eso es notificable de principio ya, ¿sí? Por supuesto, incluso aunque no se produzca una reacción adversa, porque una reacción adversa se define como un efecto no deseado, que no es beneficioso, ¿no? O sea, que se entiende, ¿no? Que hay un cierto problema, ¿no? Entonces, si dices, bueno, he utilizado el medicamento caducado, pero no me ha pasado nada, ¿no? Bueno, vale, no hay una reacción adversa, pero el utilizar un medicamento que ya de por sí está caducado es una información que nosotros queremos conocer. Sí, sí. Cuando hablo de nosotros me refiero al departamento de farmacovigilancia, ¿no? Yo ya estoy un poquito... A la farmacovigilancia en general. Vigilante, ¿no? Sí. Yo recuerdo una reacción también que es muy típica, que es la mala administración. Yo recuerdo haber llamado a una farmacia que llamó a la empresa preguntando, oye, una señora que compró unas cápsulas de vitamina C, que son cápsulas para abrir y ponérsela. La señora se la tomó, porque como eran cápsulas, se la tomó. Claro, ¿le va a pasar algo? Bueno, pues al principio el médico del producto dijo, a ver, pasarle no le va a pasar nada, porque el vitamina C no le va a pasar nada, pero tenemos que notificarlo. Me tiene usted que dar los datos. No, yo no, nos colgó. Y yo recuerdo, una mala administración, no le va a pasar nada, pero igualmente se notifica. Sí, por supuesto, por supuesto. El uso que no está dentro de la ficha técnica, el uso no debido del medicamento. Es verdad que, por ejemplo, hay médicos que lo saben, dicen, vale, esto, nosotros queremos buscar cierta acción en el paciente con este medicamento, no está incluido en la ficha técnica, da igual, yo lo voy a... Eso se conoce como un off-label use, ¿no? O sea, uso fuera de la ficha técnica. Es notificable. Porque, bueno, puede producirse una reacción, puede no producirse una reacción, pero desde el departamento de farmacovigilancia nosotros analizamos también periódicamente cuántos medicamentos se están utilizando fuera de la ficha técnica, ¿no? Es una información que analizamos. Luego se utilizan medicamentos con un uso distinto, ¿no? Por ejemplo, que has descrito, digamos, ¿no? O incluso nosotros hemos tenido, muy curioso, hemos tenido incluso gotas oculares que tienen como reacción adversa que crecen un poquito las pestañas. Y ya se lo ponen. Muy popular, es muy popular, pues venga, vamos a ver, en fin, que te puedes encontrar en un vídeo de YouTube a una influencer, ¿no? Que te está hablando pues claro, lógicamente, eso nosotros pues tenemos que comprenderlo. O sea, esa información cuando llega a nosotros la comprendemos y nos hace entender qué está pasando, ¿no? Alrededor del uso que se le está dando a cierto medicamento. Es muy importante. Oye, José, mira, yo recuerdo también que, bueno, normalmente las empresas están obligadas a dar conocimiento de la normativa de farmacovigilancia a todo el personal. A todo el personal, desde arriba del todo hasta abajo, hasta el medio, todo el mundo debe conocer la normativa de farmacovigilancia. Pero cuesta entender el hecho de que tú recibas una reacción adversa de un medicamento de una empresa en la que tú estás integrado, pero cuesta entender que como yo no soy farmacovigilancia, a mí esto no. Si tú eres la empresa, Company S.A., en el momento en el que tú te enteras, ya eres responsable de transmitir esa información al departamento correspondiente. ¿Es así? ¿Existe ese flujo de información que debe correr? Sí, nosotros siempre hablamos, aquí a mí me gusta mucho enfocarme con lo que nosotros llamamos fecha cero, día cero, ¿no? Le llamamos día cero, ¿no? De recepción de información de seguridad, reacción adversa, ¿no? Cualquier persona, o sea, la responsabilidad del titular de la autorización de comercialización del medicamento en España, ¿no? Esa es la responsabilidad. O sea, todos los TAC tienen responsabilidades de farmacovigilancia con sus productos. Y cuando hablamos del TAC, hablamos de toda la gente que trabaja para ese TAC.
¿no? Incluidos delegados de venta, lógicamente, ¿no? Por supuesto, muchísima más gente, ¿no? Pero incluidos delegados de venta. Aquí me enfoco un poco, porque sé que es lo que más os interesa a vosotros ahora mismo. Pues, Sí, sí, sí. entonces, desde el momento en el que un delegado de venta se entera, ¿no?, que pueda haber algún problema asociado con alguno de los medicamentos de la compañía, esa información tiene que transmitirse al departamento de farmacovigilancia. Cada compañía pues tiene un periodo de tiempo, pero normalmente suelen ser 24 horas, ¿no? En general esto está bastante, digamos, arraigado ya, ¿no? En cuanto un delegado escucha en una farmacia o en un médico, en una consulta, que hay algún problema, hay que mandar esa información al departamento de farmacovigilancia. Y luego ya cada empresa pues ya tiene distintos canales para mandar esa información, distintos métodos para mandar esta información. Hoy en día, gracias a la digitalización, como tú has explicado anteriormente, pues cada vez las cosas son más sencillas, ¿no? Los delegados a lo mejor llevan una tablet consigo, un sistema que le facilita la recogida de esa información y la transmisión de esa información al departamento de farmacovigilancia. Ten en cuenta que luego, cuando nos llega a nosotros el departamento de farmacovigilancia, hay una cantidad de actividades que hay que realizar, ¿no? Hay que encontrar de los datos en la base de datos, hay que hacer una causalidad, ¿no? Asignarle la causalidad. Evaluarla, pasarla a las terceras compañías que están implicadas, claro. Esto, si hay partners y tal, hay otros, pues, hay que enviarse también. Y, por supuesto, también la notificación a la autoridad competente. La agencia, exacto. Yeah. Sí, sí, sí. No, la verdad es que me está gustando mucho esta conversación porque veo que tengo muy vivo todo aquello. Tengo muy vivo, sí. Sí. Mira, respecto de la digitalización de los procesos, yo ahora en ventas estamos inmersos en el gran cambio, ¿no? Se está digitalizando todo. Pero yo sí que observo, y ahora viéndolo desde 2020, farmacovigilancia es uno de los departamentos más digitalizados desde hace muchos años ya. Sí, sí. Sí, sí. Yo contigo, en la EMA, yo aprendí a manejar, a gestionar el XCB-MPD. El XCB-MPD, lo comentamos para que se sepa, es el Extended Ultravigilance Medicinal Product Dictionary, ¿vale? Que es el medicamento de la agencia europea donde se está integrado hasta el último dato de informativo respecto a todos los productos de las compañías. Claro, esto, en el año 2013, que yo hice la formación contigo en la EMA, eso era una monstruosidad digital. Y ya hace 7 años. O sea, está muy adelantada la farmacovigilancia respecto de esto, ¿no? La farmacovigilancia yo creo que sí que está todo el tema de tecnología de la información, digitalización, está muy, muy arraigado. Piensa que la EMA se crea en el 95, hace ya tiempo, ¿no? Es cuando se crea la Agencia Europea del Medicamento y se inician una serie de iniciativas para, digamos, estandarizar, ¿no? A nivel europeo, ¿no? De todos los países, de todas las autoridades competentes, pues para tener una base de datos común para poder evaluar reacciones adversas, información de seguridad de medicamentos. Eso es lo que nosotros conocemos como EudraVigilance. EudraVigilance lleva funcionando, me parece que fue el año 2001 cuando se creó, o sea, ya hace ya bastante tiempo. Y a día de hoy contiene más de 15 millones de reacciones adversas y el número va creciendo porque, claro, cada año se va notificando con mayor frecuencia. O sea que tenemos muchísimos millones de reacciones adversas que ya se han ido recogiendo en EudraVigilance. Y hay también una serie de herramientas asociadas con EudraVigilance, como es el diccionario de productos, donde el curso que dimos en Londres, el diccionario de productos también es un diccionario en el que se registran todos los productos que están autorizados en la Unión Europea, ¿no? Con lo cual pues, se conocen todos los productos, las presentaciones, los países donde están autorizados, toda esa información también se recoge de forma electrónica con un formato estandarizado en todos los países europeos. Y ahora además ahora hay un programa que se quiere evolucionar a un formato del XCB-MPD que ya sea global, o sea que ya se puedan analizar productos de todo el mundo, ¿no? Y luego también desde el punto de vista de detección de señales hay una herramienta muy útil que va a analizar toda la información que hay en el diccionario de productos, toda la información que hay en la base de datos de reacción adversa y la va a combinar para poder estudiar bueno, pues esas reacciones adversas, comprenderlas mejor, detectar nuevas señales a través de detección de señales, ¿no? Y todo eso está muy informatizado. Luego todos los titulares,
mayoría de los titulares pues, suelen tener su base de datos de farmacovigilancia. Entonces, todos los datos de farmacovigilancia se vienen registrando en bases de datos desde hace muchísimos años, Sí. con procedimientos normalizados de trabajo, que también están estandarizados. Hay un sistema de calidad muy potente en farmacovigilancia. Y luego ya, pues últimamente, sobre todo, se trabaja con, desde el punto de vista de detección de señales, esto se está utilizando mucho, con inteligencia artificial. Ahora mismo, en estos últimos años, se está hablando como hay un boom, ¿no? Un poco del uso del Big Data y de la inteligencia artificial, en cómo se puede utilizar esa inteligencia artificial para hacer este tipo de análisis, ¿no? De detección de señales utilizando inteligencia artificial. Y también ayudar, ¿no? A todo ese flujo de información. José, pero a pesar de todos los medios de llegada, la tarjeta amarilla, ¿no? Para quien no lo sepa, la tarjeta amarilla es un método muy antiguo en el que los doctores escribían ahí las reacciones que habían tenido, que todavía existe, ¿verdad? La tarjeta. Y se utiliza Y se todavía. utiliza, de hecho, pues mira, hace ya muchos años. Por ejemplo, el Notificarram de la Agencia Española del Medicamento, que está súper bien, yo lo había trabajado en su momento y me parece una herramienta buenísima, más todos los cursos, todas las formaciones que recibimos por parte de las empresas, por parte de compañías como la tuya, como TV Farm, que estáis súper enfocados en que fluya la información. Aparte de todo eso, España no es el país que está mejor colocado en el ranking de notificaciones. No, es verdad que, bueno, que tenemos todavía bastante que mejorar, ¿no? Si nos comparamos con otros países donde quizá pues, la tasa de notificación es superior. Es verdad que en otros países también hay legislaciones más restrictivas incluso, ¿no? Pero bueno, es un tema que sí, que se puede, tiene muchísimos factores, ya no solamente el tiempo, porque es verdad que hay, sobre todo a lo mejor médicos o profesionales sanitarios que realmente, pues bueno, tienen muchísimo trabajo, ¿no? Y a lo mejor pues lo último prioridad que tienen es la de recopilar esta información, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que las herramientas digitales van a ayudar mucho. Desde el punto de vista de la notificación, porque todo el mundo puede notificar, tanto los pacientes como los profesionales sanitarios, todo el mundo puede notificar, ¿no? Con Notificarram, si tú entras en el portal de Notificarram, que es un portal que crea la AEMS, el Servicio Español de Farmacovigilancia, bueno, pues se entra, te dirige a la web de la comunidad autónoma y, en fin, rellenas y notifica. Es muy sencillo y vamos, yo os invitaría, ¿no? A que lo miraseis porque es muy sencillo, muy intuitivo y un gran servicio por parte de la agencia española. El tema de la tarjeta amarilla, yo que he trabajado también en la oficina de farmacia y para los que hayan trabajado en la oficina de farmacia lo conocerán. Todas las oficinas de farmacia, en algún cajoncito, tienes tu amarilla donde tú la sacas fácilmente, la rellenas, cierras el sobre y se lo envías a tu centro autonómico de farmacovigilancia, el Centro Regional de Farmacovigilancia, el mío es la Junta de Andalucía, ¿no? Servicio Andaluz de Salud, y nada, y pues los compañeros pues son los que recogen esa información, la meten en la base de datos de farmacovigilancia, el Servicio Español de Farmacovigilancia, y FEDRA, y ya de ahí se envía esa información a la Agencia Europea del Medicamento, EudraVigilance, ¿no? Ahora, por parte de los visitadores médicos, que yo creo que también esto es muy importante abarcar aquí, claro, la responsabilidad, como te he dicho anteriormente, es del TAC, ¿no? O sea, el visitador médico va a recoger con las herramientas que le haya dado su empresa, de manera normal, la información la va a enviar al departamento de farmacovigilancia de esa empresa, del TAC, y entonces ese departamento de farmacovigilancia es el responsable de notificar a la autoridad competente, que puede ser la... Ahora es distinto, porque cuando anteriormente tú viniste al curso había que notificar a la AEMS. Sí. Ahora ha cambiado un poco. Se manda directamente a la EMA. Ya hemos dicho, bueno, ¿para qué vamos a estar aquí con tanta transmisión? Uno le envía a otro, no. Al final ya el titular envía también directamente a EudraVigilance, ¿no? Y la Agencia Española del Medicamento puede ver esa información, tienen acceso a esa información, por supuesto. Sí, la verdad es que es fascinante verlo ahora así y pensar todo se está encaminando hacia hacerlo, todos estamos desarrollando nuestro cambio a eso y en farmacovigilancia ya llevamos años funcionando así, años, muchos años. ¿Tú crees que sería un buen momento ahora la digitalización ya de todos los departamentos?
crees que sería un buen momento? Y esto lo hago como alegato a los departamentos de farmacovigilancia, de las áreas científicas de las empresas y, bueno, a consultorías como la tuya, ¿no? Desde tu fortín, hacer ese alegato a las empresas, decirle, pongan en valor el trabajo de la farmacovigilancia, ayudando a la adherencia, a la comunicación. Ahora, es un buen momento para que en todos los procesos digitales en los que estamos formándonos, aprendiendo y desarrollando, tenga siempre un huequito ahora ya más que nunca presente la farmacovigilancia. Ayudar, o sea, aprovechar ese empujón que estamos teniendo, yo creo que sería una buena idea que los departamentos de farmacovigilancia se impulsasen diciendo, hey, aprovechemos el tirón. Sí, sin duda, sin duda. Ya desde el punto de vista de el recoger el dato, ¿no? Y facilitarlo dentro del flujo de trabajo que se tenga establecido en cada titular, ¿no? En cada empresa. Es importante, desde luego, hacer uso, pues eso, de las nuevas tecnologías, de las nuevas iniciativas que hay encaminadas a la digitalización para facilitar la información y hacerle, yo diría que sería hacerle la vida más fácil al departamento de farmacovigilancia, que al final, pero claro, yo entiendo que se puede entender un poco como ya están otra vez los compañeros de farmacovigilancia recordándome, en fin, pero bueno, el departamento de farmacovigilancia es un departamento amigo. Es un departamento amigo y ayuda a proteger mucho también al negocio, en fin, al final, porque la Agencia Española de Medicamentos, los reguladores, hacen inspecciones además específicas de farmacovigilancia. Y cuando llega la agencia española y te hace una inspección de farmacovigilancia, se pasa a regular. Y cuando ellos se dan cuenta que a lo mejor el titular no está haciendo todo lo que está en su mano para poder captar esa información, se encuentra uno en una situación compleja. Compleja. Entonces, tener un departamento de farmacovigilancia que funciona bien y que sea sano dentro de la empresa va a aportar muchísimo valor al negocio. Sí. Sí, de hecho, como tú dices, la farmacovigilancia hasta tiene un poco el aspecto, y yo ahora lo digo ya como visitador que soy, ¿no? Y no lo siento porque he trabajado ahí y sé lo que se mueve ahí, pero el aspecto de aburrida, obligatoria, los pesados que siempre nos quieren hacer aprender cosas que no nos gusta mucho, que no son divertidas. Pero también te digo otra cosa. Yo, por muchas formaciones que hacemos, y que yo me las sé porque de hecho las formaciones que recibo hoy en día, muchas de las preguntas son las mismas que yo hice en su momento cuando lanzaba la formación. Ahora hay cosas que no han cambiado, otras sí. ¿Vale? Lo más nuevo se va haciendo ahora, pero yo cuando recibo la información, mira, esta pregunta la hice yo. ¿Vale? Pero yo, hoy en día hay muchísimos compañeros que les preguntas cuestiones como, por ejemplo, esto, ¿se notifica una falta de eficacia? Te dirán, no, si una falta de eficacia pues no ha funcionado y ya está. No, sí. O sea, ¿cuánto tiempo tienes para notificar una reacción? Nosotros en nuestra compañía es 0 minutos. O sea, en el mismo momento en el que conoces la reacción adversa, tú debes comunicarlo. Yo lo he preguntado a compañeros míos, oye, ¿tú sabes esto? 24 horas, ¿no? 2 días, me dicen de todo. Nadie dice instantáneamente. Yo, de hecho, creé, ¿no? Creé un eslogan que decía, si lo sabes tú, lo sabe Ferrer. O sea, en ese momento en el que tú lo sabes, el día cero empieza. No puedes tardar más en decirlo, lo digo mañana, no, lo digo hoy. ¿Bien? Entonces, ese sentido de la digitalización, estoy contigo y creo que PV Farm es un buen ejemplo para dar muestra de ello, que hay que impulsarlo y que la cultura de la farmacovigilancia ahora tome un peso específico más expuesto al cambio también a través de la propia evolución que estamos teniendo en toda la empresa. Sí. Y José, te pregunto acerca de tu experiencia en la EMA. Recibir unas directrices del máximo organismo europeo en medicina, ¿no? Son ellos, en industria farmacéutica, ellos son los que mueven todo. Aplicarlo luego, o sea, tú que trabajas con muchos países, ¿no? Porque tienes tanto clientes como alumnos en tus cursos de muchos países, ¿existe diferencia en la adhesión de lo que tú expones en nacionalidades? Es decir, por ejemplo, aquí en España te cuesta más que se adhieran a una normativa que en Francia o en Italia. ¿Existe diferencia?
Siempre va a haber diferencias culturales, Miguel Ángel, siempre, siempre, pero yo, vamos, por lo que estoy observando en general, la verdad, la industria española, ¿no? La industria farmacéutica española trabaja muy bien, trabaja muy bien, trabaja muy bien. Es verdad que hay ciertas empresas que por el tamaño que tienen, a lo mejor, o por la limitación de recursos que tienen, diría yo, ¿no? Pues claro, ves que no están cumpliendo con la normativa, ¿no? Y como te he comentado anteriormente, es un riesgo muy grande desde el punto de vista no solamente del paciente, lógicamente que farmacovigilancia lo primero que piensa es en la seguridad del paciente, Sí, ¿no? Sino desde el punto de vista también del negocio, porque no cumplir con la normativa es un riesgo, te pueden, en caso de no tener un departamento de farmacovigilancia que cumpla sus funciones de acuerdo con la legislación, la autorización se puede revocar. sí, sí. Entonces, pues, ¿qué hace una compañía farmacéutica sin medicamentos? Entonces, claro, teniendo en cuenta un poco ese tema, los recursos, que yo creo que aquí es donde sería quizá el factor determinante, ¿no? Poder pensar un poco, vale, sí, este departamento no es marketing, no es marketing, no va a hacer que vendas más, pero va a hacer que el negocio esté protegido. Hay que destinar recursos al departamento de farmacovigilancia, si no, y teniendo esos recursos en su sitio, te digo que la empresa española en general trabaja muy bien. Tenemos gente muy formada, tenemos un nivel de formación muy alto, la gente entiende perfectamente y bueno, que también luego los españoles, pues bueno, nos gusta hablar también, nos gusta intercambiar ideas, que eso siempre viene muy bien y en general trabajamos bien, o sea que sí que es verdad que, bueno, vamos a ver, también hay, por ejemplo, países nórdicos, ¿no? Donde tienen todo que prácticamente es ciencia ficción, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos yendo dentro de lo que es el contexto europeo en muy, muy buena dirección. José, para acabar la entrevista, que tanta información nos ha dado y que creo que va a gustar mucho a muchas personas, porque están integrados todos en el mismo barco, te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión, tu aspecto de la digitalización en la red comercial para llegar más a nuestros clientes, a los doctores, farmacéuticos? Y también, de qué manera nos puedes animar a que seamos más digitales, lleguemos mejor y por más canales a los médicos y tengamos también en cuenta que la farmacovigilancia forma parte de algo importantísimo en nuestras compañías. Bien, sí, bueno, quizá para resumir y enfocándonos en el papel, ¿no? Que tiene el visitador médico, que es un papel muy importante, ¿no? Y la conexión que tiene con la farmacovigilancia, pues sí, yo os animaría a seguir con estas iniciativas de digitalización que también estáis promoviendo, Miguel Ángel, trabajar en línea con, lógicamente, con el objetivo que tiene el delegado, ¿no? que se trata por eso de promocionar los medicamentos, hacer venta, ¿no? Y al mismo tiempo ser consciente de la enorme responsabilidad que se tiene en materia de farmacovigilancia, utilizar esas herramientas digitales para poder facilitar esa información al departamento de la farmacovigilancia de la empresa, que va a ser una información muy, muy, muy valiosa desde el punto de vista de la protección de la seguridad del paciente y desde el punto de vista, como hemos dicho anteriormente, de la protección del negocio, que al fin y al cabo es lo que interesa también mucho al titular y al departamento de ventas y en general, ¿no? Que vaya todo... Perfecto, pues para eso están compañías como PB Farm, ¿no? Sí, 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 sí. Para ayudar a todas las industrias farmacéuticas, a los departamentos de farmacovigilancia, a eso, a lograr la excelencia en la adhesión y la programación de las normativas en cuanto a farmacovigilancia de los medicamentos se refiere. Pues él es José Alberto Ayala Ortiz, el CEO de PB Farm, formador de la EMA, y si alguien sabe de esto, pues pueden contar con él, que sus conocimientos ya han visto que son profundos. José, te doy las gracias por tu tiempo. Encantado de haber rememorado todos mis recuerdos en cuanto a algo tan importante como la farmacovigilancia y sobre todo las gracias por habernos explicado. Estoy convencido de que muchos visitadores con esta entrevista van a aclarar muchos conceptos, que a veces, aparte de la formación que recibimos, ver a alguien que nos lo explica con este
talento y este talante, nos viene muy bien también. Gracias, Miguel. Un placer poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.